Artaud, uno de los grandes creadores teatrales del siglo XX. De él podemos decir que fue actor, director, dramaturgo, poeta, pero fue mucho más que eso. Fue maestro de la provocación, un loco genial, un teórico de teatro desde las vísceras. Y también por todo eso fue muy controvertido. Los que lo quieren lo definen como un genio innovador, un visionario, y los que no lo quieren lo consideran un enfermo mental. Posiblemente haya sido todo eso porque tuvo una vida tan alucinada como trágica. El dolor, las drogas, la locura, todo eso lo atormentó y a la vez lo iluminó, y con todo eso propuso una nueva forma de abordar lo teatral. Pero para entender su mirada hay que entender su vida. Nació en Marsella en 1896 y desde pequeño sufrió muchos males. De niño tuvo una meningitis que le dejó dolores, de adolescente padeció crisis nerviosas que le hacían pasar temporadas enteras en hospitales, en el infierno. De hecho, poemas que escribió a los 14 años los quemó cuando tuvo su primera gran crisis depresiva. También tartamudeaba, sufría contracciones en los nervios de la cara, imagínense qué dolor. Por eso siempre le resultó difícil hablar y escribir. A lo mejor por eso vivió al margen de la sociedad, luchando siempre con él mismo. Todo ese cuadro, digamos que hizo algo especial en él, ¿no? Además estaba en tratamiento psiquiátrico, casi siempre desde niño, medicado con opio, con estupefacientes. Tenía todo eso y a la vez tenía otra cosa, que era un deseo imparable artístico. Así que todo eso estuvo en él, ¿no? Toda esa locura y esa vida con problemas y el deseo artístico. Y así que empezó a escribir sus pensamientos y a expresar todas sus ideas, sus luchas. Pero el gran momento de explosión artística fue cuando se mudó a París en 1920. Para esa época ya había pasado la Primera Guerra Mundial y Francia se estaba abriendo, ¿no? Y las nuevas experiencias artísticas, con las vanguardias artísticas que rechazaban los establecidos, eran un espacio bueno para Artaud, ¿no? Estaba el dadaísmo con Tristan Tzara, con ideas provocadoras y nihilistas que buscaban romper con las convenciones. Estaba el surrealismo con André Breton y compañía, que con el arte buscaba explorar el subconsciente, lo onírico. Así estaba la época, con un ambiente oportuno para que en 1923 Artaud publique su primer libro de poemas y se sume al grupo del surrealismo. Él se hacía cargo del departamento de investigaciones surrealistas, pero no duró mucho, un par de años, porque Breton lo expulsó del grupo. A él, que probablemente era el más surrealista de todos, que estaba del otro lado de la razón. Pero lo que sí no era igual que los surrealistas, lo separaba, era que se negaba a tener un compromiso político, no le interesaba eso. Pero esto no lo para. Artaud sigue inquieto más allá del surrealismo. En 1927 funda el Théâtre Alfred Jarry, un nombre no porque sí. De hecho, Artaud nació el mismo año en que Jarry revolucionó la escena con Ubu Rey. Pero a la vez, ¿cómo es que funda un teatro? Bueno, es que además de escribir, en ese momento Artaud ya había trabajado como actor, incluso hacía películas, y en el Teatro Alfred Jarry también dirige espectáculos, aunque sin mucho éxito ni con mucho público, y la crítica no le ayudaba. Tan mal le va en esos años que después cierra el teatro 2 años después. Y ahí Artaud se encierra más a escribir y a teorizar. Hasta que en 1931 sucede un hecho crucial en su vida, que vio en París un espectáculo de danzas balinesas, que lo choqueó. Las danzas balinesas son danzas tradicionales de Bali, muy rituales, con un uso del cuerpo muy preciso, acompañado por música, bailes con mucha gestualidad y muchos movimientos. Y Artaud ahí vio puro teatro, o mejor dicho, teatro puro, el teatro metafísico que él deseaba, fuera del realismo. Lo que de alguna manera estaba buscando, teatro que altere la percepción sensorial, intelectual y emocional del espectador. Después de ver esto, con sus escritos empieza a plantear su visión del teatro de la crueldad, hasta que en 1933, por fin, lo publica con el nombre del Teatro y su doble. 2 años después, ahí sí, en el 35, va más allá y lleva a la práctica esas ideas teóricas, poniendo en escena Les Annecy, un espectáculo en el que Artaud es autor, director e intérprete. Era su obra, su manifiesto teatral en acción. Podía hacer lo que quería. Usaba música y sonidos no cotidianos, campanas, metrónomos, murmullos, pasos, todo distorsionado. Salían además de altavoces de distintos puntos de la sala. Usaba maniquís, escenografía con escaleras tridimensionales, jugaba con las luces en la cara del público, recursos de cambio de luz repentinos, gritos, incluso sensaciones físicas como frío, calor. Todo para generar una atmósfera con imágenes impactantes, directo al subconsciente del espectador.
Y con todo ese nuevo teatro, ¿qué pasa? ¿Triunfa? No, se arruina. Y a partir de ahí pasa casi una década internado en distintos centros psiquiátricos, donde sigue escribiendo, tanto poesía como teoría. Escribe frenéticamente hasta morir. Pero nos dejó su legado, todos sus escritos. El teatro de la crueldad. Bueno, para empezar, fue una de las corrientes que marcó el siglo XX. Ahí Artaud cargaba contra el modelo teatral que predominaba en los escenarios. Un teatro que básicamente era literatura en escena, transmisión de palabras. Artaud propone otra cosa, busca un lenguaje poético. No es que no quería texto, quería darle otro uso a las palabras. Escribe esto. Interesante. Dice, hay que darle a las palabras solo la importancia que tienen los sueños. Ya se ve que guardaba algo de su espíritu surrealista. Por otro lado, Artaud quería un espectáculo que rompa la caja a la italiana, la idea de espectáculo dividido. Él quería un espectáculo teatral, donde todo se integre. No quiere separar sala de escenario, quiere algo único, sin divisiones de ningún tipo, sin barreras. Quiere comunicarse directamente, actores y públicos en un mismo espacio, que los espectadores estén en el centro de la acción. De hecho, con la acción en distintos lugares de la sala. En fin, lo que Artaud propone es que el arte vuelva a tener una función sagrada, como tenía en sus orígenes. Es que con el teatro de la crueldad, Artaud busca un lenguaje más primitivo, una especie de catarsis, para que el público se libere. Pero ojo, que él no es que plantease un caos, un todo vale. Él dice que para que todo eso funcione, tiene que estar organizado. El verdadero teatro nace de una anarquía organizada. Por eso también lo conmovió la danza balinesa, porque llegaba a lo primitivo, pero mediante una ceremonia que combina danza, canto, pantomima, y porque no era un teatro de entretenimiento, tiene más que ver con estados espirituales, con soluciones místicas. Pero, ¿a qué viene eso de la crueldad? La gente oye crueldad y piensa en violencia, en sangre, pero no hay nada de eso, no es el dolor. Es la crueldad para describir la esencia de la existencia humana. Una crueldad que, según Artaud, es una crueldad que existe en la vida, donde la maldad es la ley permanente. El teatro como una especie de espejo, para movilizar al espectador, mostrándole que lo racional y lo material no es el camino, que el camino es otro, lo místico. Decía él en el Teatro y su doble también. Un teatro donde violentas imágenes hipnoticen la sensibilidad del espectador. Un teatro que induzca al trance y que apunte al organismo con instrumentos precisos y con idénticos medios que las curas de música de ciertas tribus. Es que él estuvo con los tarahumaras, ¿no? Tuvo una temporada en México. Con ellos probó el peyote también incluso. Y Artaud, ¿qué tipo de intérprete, de actor buscaban? Acá hay un tema, porque muchos le critican a Artaud que es todo en teoría, pero no práctica. Es cierto que muchas teorías solo las probó en él mismo, pero podemos destacar algunas cosas. Para Artaud es muy importante diferenciar lo que es un atleta del cuerpo y un atleta del alma. Habla del actor como un atleta del corazón y fundamenta el trabajo del actor en la respiración, porque dice que la respiración hace depender la expresión exterior del actor. Dice que mientras más restringida y sobria sea la expresión del actor, más pesada y más profunda es su respiración. Dice también que todos los sentimientos del actor tienen cada uno su propia respiración. Quizás el que mejor define su estilo fue Charles Dullin, que dijo: cada vez que Artaud tenía que moverse, ponía tensos los músculos, arqueaba su cuerpo y su pálido rostro se endurecía con ojos llameantes. Zigzagueaba estirando brazos y piernas y haciendo enormes arabescos en el aire. Todo el teatro de la crueldad quedó plasmado, ¿no? en su cuerpo y en su libro El teatro y su doble. 1938, donde Artaud no solamente dejó sentadas las bases de su teatro, sino que marcó a futuras vanguardias como la del Living Theatre, Barrault o Peter Brook, nada menos. Artaud, Antonin Artaud.